En el presente video vamos a dar unas notas explicativas a manera de conclusiones sobre el estudio de la decodificación simbólica de los petroglifos de Támesis. Ya en el video número 6 habíamos hecho un pequeño resumen, pero como apareció información adicional, vamos a tratar de ampliar esta información. En primer lugar, el objetivo básico de este estudio era buscar respuestas a dos preguntas que quedaron pendientes del estudio que hizo la Facultad de Arqueología de la Universidad de Antioquia sobre los petroglifos de Támesis. Ellos hicieron un estudio técnico muy completo sobre casi 100 rocas y unos 600 dibujos en dichas rocas. Sin embargo, quedó pendiente la pregunta sobre, primero, cuál es el significado de estos petroglifos y segundo, qué tipo de cultura fue la que creó dichos petroglifos. Las premisas básicas que se tuvieron en cuenta en este estudio es primero que están dictadas por la Sociedad Teosófica Internacional, que afirma que toda la historia, toda la filosofía y toda la ciencia de las culturas antiguas, y cuando se dice antiguas es de miles de millones de años de la humanidad, se encuentran encerradas, se encuentran encriptadas, se encuentran veladas en unas pocas páginas de símbolos. Y segundo, que esta ciencia, esta filosofía llegó a ser universal en épocas muy remotas de la humanidad. Segundo, la metodología utilizada para tratar de encontrar estas dos respuestas a este par de preguntas era la de si era posible utilizar las claves para la decodificación de los símbolos propuestas por la Sociedad Teosófica Internacional, ya que se sabía, por supuesto, que estos pictogramas eran simbólicos. Esas claves se pueden encontrar en YouTube bajo el título de Claves de la Metafísica, y son muchísimas, pero las principales son la clave cosmológica, la antropológica, la teológica, la astronómica, la fisiológica, la geométrica, la numérica, la mística, la iniciática, etcétera, etcétera. Así que se tomaron los dibujos de dicho estudio de la Universidad de Antioquia, y lo que se encontró, el resultado fue una enorme sorpresa. Resulta que en 3 de las casi 100 rocas evaluadas por el estudio que mencionamos, estaban escritas en censar. El censar es el idioma de los símbolos, el idioma de los iniciados, el idioma de la naturaleza. El idioma es un idioma sacerdotal, muy antiguo, que es pictográfico, simbólico, sagrado, y está encriptado. Así que se analizaron esas 3 rocas, que son la roca número 85, la 74 y la 71. Fue una gran sorpresa, porque se encontró muchísima información sobre astronomía sagrada, sobre geometría sagrada, y sobre todo una cosmogonía de tipo solar, que basada en el esquema de los 4 elementos y sus 3 lecciones evolutivas de cada elemento, o sea, las 12 etapas evolutivas de la conciencia. Este esquema es pues universal, pero si lo miramos desde el punto de vista occidental es difícil entenderlo. La verdad es que hay que identificarse con parámetros culturales y con parámetros intelectuales de las culturas antiguas. Pero sin embargo, quinto, esto no queda ahí. Además de lo encontrado y que está registrado en los videos anteriores, se puede llevar el análisis simbólico a un tercero, cuarto, quinto nivel, etcétera. Por ejemplo, falta por analizar las alineaciones astronómicas de las rocas. Se sabe, porque se sabe que las culturas antiguas
todos sus monumentos y todas sus templos, etcétera, estaban alineados con algún tipo de constelaciones, con el Sol, con la Luna, con los planetas, etcétera, etcétera. Esto falta de hacerlo, pero para hacerlo se necesita un grupo interdisciplinario donde haya astrónomos. También falta por aplicar otro análisis muy importante, y es que resulta que todos los símbolos tienen una luz, un sonido y un número. Cuando se analizan los sonidos correspondientes a los símbolos, encontramos mantras. Todas las culturas antiguas utilizaban estos sonidos sagrados para invocar a sus dioses, para elevar las vibraciones de la conciencia, y esto también sería muy interesante encontrar estas equivalencias en sonidos a estos símbolos, ya que están insinuadas en muchísimas rocas. El sonido del mantra del Aum está situado en la roca 85, y en muchas otras rocas hay secuencias de símbolos que son de A7, que está lo que nos insinuaría el famoso Mani, el Om Mani Padme Hum, que son los 7 sonidos sagrados de todas las culturas antiguas. También faltaría por analizar tercera clave, que es la de los relatos secuenciales, ya que en muchas rocas los símbolos se presentan en secuencias, una detrás de otra, por supuesto, y tocaría con otro grupo interdisciplinario de teósofos de la Sociedad Teosófica de Medellín o de la Sociedad Teosófica de Bogotá analizar dichas secuencias, para que ampliarían muchísimo el relato metafísico y el relato teosófico de los petroglifos de Támesis. En séptimo lugar, debemos tener en cuenta que en Colombia existen varios yacimientos de petroglifos que en teoría podían presentar, si no la misma, un relato metafísico parecido al de Támesis. De acuerdo a la información obtenida en YouTube, vemos que hay yacimientos de petroglifos muy interesantes cerca de Puerto Inírida. Allá hay casi 600 petroglifos que aparentemente, por la poca información que tenemos, podían dar un relato muy parecido o semejante al de Támesis. Igualmente en los llanos orientales, en el Amazonas, en el sur de Colombia, en Nariño, se han encontrado otros yacimientos de petroglifos que son muy parecidos o semejantes a los de Támesis. En realidad todo el planeta está repleto de petroglifos. Todas las culturas antiguas escribían sobre las rocas y dejaban testimonio de sus conocimientos científicos y de su filosofía. Octavo, en Panamá, sin embargo, existen pistas claves que podrían unir estos yacimientos y su relato con el de las culturas fabulosas que hubo en Centroamérica, como los mayas, los aztecas, los olmecas, etcétera, etcétera. Se sabe que cuando llegaron los españoles a Colombia, en estas zonas del norte de Colombia estaban los cunas, y eran poblaciones de miles y miles de personas. Se creen que había entre 500 y 600 mil cunas en el norte de Colombia y en el sur de Panamá. Lo interesante de ese dato es que los cunas son la cultura más avanzada de Centroamérica. Tenían dos lenguajes, uno para el pueblo y otro encriptado para los sacerdotes. Así que las pistas nos llevan hoy en día a Panamá, y faltaría hacer una investigación comparada de los petroglifos de Colombia con los petroglifos de Panamá. Y esto nos llevaría, por supuesto, a todo el resto de Centroamérica, a México, a los Estados Unidos, etcétera, ya que los petroglifos que se encuentran en estos países son muy parecidos, y el relato posible que se obtiene del análisis cosmológico y simbólico de todos esos petroglifos corroboraría todas las teorías de la Sociedad Teosófica Internacional,
que es una moda, que no es que sea moda, sino que es un boom en todas las universidades, no solo de arqueología y sociología, sino en todas las universidades del mundo. Así que, noveno, debemos decir que hay que actualizar los pensum de las universidades colombianas en el tema de la simbología antigua, universal y simbología metafísica y religiosa, puesto que se evidencia entre los arqueólogos y entre los astrónomos colombianos una falta absoluta de conocimiento sobre la simbología de estos temas, que sin embargo han sido muy bien recibido este análisis y debemos agradecer todas las contribuciones interesantes que hicieron los miembros de la Sociedad Teosófica de Medellín para completar este estudio. No falta alguien que puede ser un poquito escéptico, pero a esas personas les recomendamos revisar la bibliografía teosófica sobre estos temas para ponerse al día, como ya dijimos. Por último, con relación a la cronología, a la pregunta de que cuándo pudieron haber sido obtenidos estos conocimientos por las culturas que habitaron el suroeste antioqueño, pues ahí sí es muy difícil obtener respuestas pertinentes, ya que las cronologías sobre todas las culturas centroamericanas, mayas, aztecas, etcétera, se actualizan todos los días y cada vez los rastros llevan a culturas cada vez más antiguas. Inclusive se dice que las culturas centroamericanas de las que nosotros tenemos noticia simplemente heredaron de culturas más antiguas toda esta ciencia, toda esta filosofía, toda esta ingeniería, etcétera, etcétera, y que las pirámides podían tener hasta 40 y 60 mil años. Así que agradecemos muchísimo todo el interés que muchas personas han puesto en este estudio. Esperamos que sea divulgado debidamente por las autoridades del municipio de Támesis y que lo disfruten. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en el próximo video.